Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy hacemos chipá, así que anda preparando el mate porque esta receta es muy pero muy fácil. Antes de empezar con esta receta quería aclarar algo sobre los quesos. Los quesos que se usan, por lo menos acá en Argentina, son dos. Un queso de tipo duro, que puede ser un queso sardo, un reggianito o un parmesano, y un queso de los que se dice semiduro. Por ejemplo, el queso holandés, al que acá le decimos el queso Mar del Plata, puede ser un Gouda, un pate gras o el mismo queso máquina. Eso lo vas a decidir vos. Pero sí necesitas esos dos quesos para hacer estas chipas que son impresionantes. Aclarado esto, vamos a empezar con la receta que es muy pero muy fácil. Ahora sí, vamos a empezar con esta receta que, como te dije, es muy fácil. Tenemos en un bol la fécula de mandioca. Esto se consigue en todas las dietéticas y si no ya en los supermercados la venden ya empaquetada. Tenemos fécula de mandioca a la cual le vamos a poner los quesos, como te dije, un semiduro y uno duro, que los pueden ser a elección tuya. Mira, vamos a ponerle bien todo esto. Esto lo que le va a dar es muchísimo sabor. Y vamos con el otro queso, el duro, que en este caso yo los tengo rallados y en hebras, pero puedes cortarlo a cuchillo bien chiquito como vos quieras. Mezclamos un poquito y le vamos a poner sal. Acá no te pases con la sal. Yo estoy usando medio kilo de fécula de mandioca. Le vamos a poner solamente una cucharadita porque ya los quesos son bastante salados. Mezclamos bien esto. Y a esto ahora le vamos a poner media cucharadita de polvo de hornear, y acá te voy a decir por qué media y no una entera, porque te puede poner amarga la preparación. Le vamos a poner la manteca disuelta o derretida. Le sumamos los huevos. Acordate que en la descripción te voy a dejar todas las cantidades bien detalladas. Y le vamos a poner leche caliente. ¿Qué tan caliente? Que te aguante la mano, no te tiene que quemar. Si vos le pones así la leche caliente va a hacer que quede una miga mucho más suave y vamos a tener que usar menos polvo de hornear. Si vos le pones leche fría, usa la cucharadita completa. Y ahora sí, vamos integrando esto hasta que se forme la masa, que ya te muestro cómo tiene que quedarte. Y una vez que se forme la masa, así es como nos va a quedar, ¿ves? La textura es como de una plastilina y es un poco que vos la sentís como un poquito pegachenta, pero es así, ¿ves? Y ahora, una vez que ya tenemos esto así, lo único que tenemos que ir haciendo son las chipas. En mi caso van a ser unas chipas clásicas, las más tradicionales. Poquito de masa, yo las voy a hacer redonditas. La forma se la das vos la que quieras. Pero ¿qué vamos a hacer? Mira, agarrás un poco así de masa, aplastá bien para que no le quede aire y ahí sí vamos haciendo una bola, una especie de pelota o albóndiga y las vamos poniendo todas en el molde para que se vayan al horno y queden espectaculares. Y una vez que las tenemos todas en la bandeja, fundamental dejar un poco de espacio porque van a crecer un poco para que no se peguen. Las vamos a llevar al horno precalentado, 200 grados aproximadamente, y las vamos a cocinar unos 15 a 20 minutos. Te vas a dar cuenta cuando están bien doradas. Y después de unos 15 o 20 minutos aproximadamente, mirá cómo van a estar. Esto quiere decir que ya están, así que las sacamos y ya te muestro lo que queda esta delicia. Andá preparando esos mates mientras, Y mirá lo que queda la receta del día. Nosotros nos vamos a acompañar con unos buenos matecitos. Y mientras te voy diciendo, si te gustó, déjame tu like, suscríbete al canal y ayúdanos compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Mirá lo que es esto por dentro, A ver, mirá. Súper esponjosito, mirá. Oh, y esto es una maravilla. Nos vemos en el próximo video. Yo me quedo disfrutando de esta delicia.